Nuestro enfoque en la fabricación de productos está centrado en la innovación y en la creatividad, donde desafiamos el pensamiento convencional, creando soluciones y productos innovadores para estos nuevos tiempos, cuidando a las personas que tanto fabrican este producto en esta cadena que conforma la construcción de nuevos edificios, desde quien lo fabrica hasta quien instala y habita estas edificaciones. También siendo responsables con nuestro medio ambiente, siendo pioneros en todo lo que es el área sustentable de lo que es el yeso y otros productos. Hoy estamos inmersos en esta pandemia que nos ha afectado a todos, donde pareciera que estamos en un stand-by de nuestras vidas, donde todo da un vuelco, pero hoy podemos cambiar este paradigma y trasladarlo a un lado positivo, en el cual podemos aprender mucho, volver a soñar esta ciudad que hoy todos queremos y los espacios que queremos también para nuestro futuro. Invitamos a repensar, a reconstruir, a replantear nuestras ciudades, nuestra nueva forma de vivir y los espacios en los cuales interactuaremos. Es un gran desafío para la arquitectura de hoy. Como decía Mies van der Rohe, la arquitectura es la voluntad de la época traducida al espacio. Y sin más preámbulos, con ustedes dejo a Pablo Lar, quien será el moderador de este conversatorio, y a nuestros grandes invitados, Gonzalo Mardones hijo y Gonzalo Mardones padre. Muchas gracias. Adelante, Pablo. Muchas gracias, Lorena, y a Empresas Knauf por acompañarnos y hacer posible este encuentro, el primero de varios que vamos a tener junto a Knauf, donde no solo vamos a poder conocer desde sus protagonistas la obra de algunos de los más destacados arquitectos chilenos, sino que también poder conversar y reflexionar respecto a la contingencia, respecto al rol de la disciplina en momentos tan cruciales, no solo para nuestro país, sino que también para la humanidad. Estamos hablando que si ya veníamos desafiados en términos del quehacer de la arquitectura, luego del estallido social de octubre del año pasado, más aún lo vamos a ver ahora después de la pandemia, porque todavía es difícil medir si los efectos de los confinamientos y las cuarentenas dinámicas se van a hacer algo crónico o algo temporal, y si pasan a ser crónicos probablemente van a cambiar radicalmente nuestros estilos de vida y alguien va a tener que diseñar no solo esa ciudad temporal para el distanciamiento físico y el reencuentro social, sino que ya empezar a ver transformaciones más permanentes, donde el rol del espacio público va a ser muy importante porque va a ser el lugar donde vamos a sociabilizar, porque en nuestras casas no vamos a poder concentrar a los amigos en celebraciones, donde el rol de las áreas verdes y del equipamiento social y cultural cobran un sentido mayor para reidentificarnos no solo con nuestras tradiciones, con la equidad social tan esperada, sino que también con la sostenibilidad, con un planeta que requiere que las ciudades y la arquitectura sean el atajo hacia la lucha contra el cambio climático. Y por último, donde la innovación va a ser clave. Y por eso es interesante que una empresa tan innovadora como Knauf, que no solamente tradicionalmente, digamos, provee productos de envolventes, fachadas, sino que toda una serie de elementos de construcción en seco, panelería, y donde la trazabilidad, la huella de carbono y la eficiencia energética e hídrica es clave, sea parte del repertorio de estas soluciones, sino que también el proceso de reflexión crítica, el proceso de gestación de un proyecto, el proceso de autogeneración de un encargo. ¿Y qué mejor ejemplo de ello que la oficina de Gonzalo Mardones Viviani y Gonzalo Mardones Falcone? Brevemente, para aquellos que, si bien los conocen, se les ha olvidado, digamos, la gran trayectoria que tienen los dos Gonzalos. Gonzalo Mardones Viviani es arquitecto de la Universidad Católica de Chile, se titula con distinción máxima, recibiendo además el primer premio en la Bienal de Arquitectura al mejor proyecto de título en su momento, con un proyecto de renovación urbana precisamente en el centro surponiente de Santiago. Ha sido profesor de taller de diseño y arquitectónico y dirigido proyectos de título en las facultades de arquitectura de la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad Central, la Andrés Bello, la Finisterra, y también ha sido profesor
y con mucho cariño de nuestra Facultad de Arquitectura de la Universidad del Desarrollo. Y además también ha sido profesor invitado en varias universidades internacionales y su obra ha sido vastamente publicada. El 2008 recibió el premio a la trayectoria de la Universidad Mayor San Andrés de Bolivia y el 2016 fue nombrado miembro honorario del American Institute of Architects, un reconocimiento que solo, si no me equivoco, 3 chilenos han recibido hasta ahora, es Miriam Radich, Teo Fernández y Gonzalo Mardones. Corrígeme después, Gonzalo, si hay alguien más. Y autor además, junto a su oficina, de obras muy relevantes, muy innovadoras, y que han tenido premios también en distintas categorías y bienales e instancias. Gonzalo Mardones Falcone es arquitecto de la Universidad Católica, tiene 2 diplomados en la Universidad Politécnica de Cataluña en Arquitectura, Arte y Diseño y Arquitectura Efímera, Eventos, Conceptos Escénicos. Además, un diplomado en Estudios Críticos y Curatoriales de nuestra Facultad de la Universidad del Desarrollo. Y, perdón, corrijo, es arquitecto de la Universidad Finisterra. Y tiene un diplomado más en Tecnologías de Representación Digital en la Universidad Católica y un magíster en Historia del Arte de la Universidad Adolfo Ibáñez. Como ustedes pueden ver, es una persona que ha logrado incorporar, por un lado, la tecnología, los procesos digitales, con una reflexión crítica respecto al arte, la arquitectura, y no solo en los ambientes más tradicionales, sino que también en una síntesis mucho más contemporánea. Y por lo tanto, estamos muy contentos de tener el programa doble. Incluso si el abuelo estuviera vivo, sería impresionante ver esta tradición y esta genética de grandes arquitectos que han dejado una huella enorme en nuestro país, y un privilegio para nosotros contar con 2 de ellos. Así que Gonzalo Mardones Viviani y Gonzalo Mardones Falcone, muchas gracias por acompañarnos, y vamos a tener 2 presentaciones hoy, una por Mardones Viviani y luego otra por Mardones Falcone, para después pasar a una conversación. Gracias a los 170 personas que ya nos están acompañando y esperamos tener una grata velada esta tarde. Muchas gracias. Bueno, parto yo, parece. Muchas gracias, decano, Pablo y amigos, por tu presentación muy generosa, como siempre. Además, un honor estar contigo porque efectivamente tenemos una cercanía muy grande con la Universidad del Desarrollo y una admiración muy grande. Hemos sido profesores, tenemos una hija que es nuestra socia, María Jesús, que estudió ahí y que desgraciadamente no está presente. Así que muchas gracias por tu presentación y también muchas gracias a Canauf, a la Lorena, a la Valentina, de la universidad también, y a la Diana. Y gracias, Lorena, también por tu presentación. Y un honor trabajar con una compañía a la cual nos resuelve tantos temas, digamos, y que ha sido tan importante para la arquitectura contemporánea. Habíamos acordado recién mostrar 2 proyectos, ¿cierto? Un proyecto que está recién en desarrollo, que es una propuesta nuestra para el nuevo MAC y para el ensanchamiento, para el nuevo parque forestal, y un proyecto ya construido que va a presentar Gonzalo, el Centro de las Tradiciones. No sé, Pablo, si te tengo que pedir a ti o a la Lorena que me dejen compartir, o puedo. Valentina está a cargo de la transmisión, así que debiera estar Gonzalo, disponible. está disponible. Gracias. Ahí estás compartiendo pantalla. ¿Estoy ahí o no? Estás, perfecto. Ya. Me pidieron que fuera muy escueto para poder conversar con Pablo y Lorena. Se trata de un proyecto de un equipo de gente que está integrado por Álvaro Kovacevic, el paisajista chileno, gran cineasta muy conocido, que dentro de sus obras proyectó hace 50 años el Parque Américo Vespucio. Carlos Cruz, coleccionista de arte contemporáneo importante en Chile y director de museos importantes en el mundo. Roberto Durán, especialista en iniciativas privadas de interés público. Soledad del Río, socióloga chilena y museóloga que vive en México. Pedro Butazzoni, empresario, también muy relacionado con Jorge Razzuri, ambos empresarios relacionados mucho con la cultura, con el arte y también con la arquitectura. Hace como un año más o menos como el 18 de octubre, diría yo, que nos juntamos este grupo un poco para pensar algún proyecto sobre Santiago, por el Santiago que venía, y que de alguna manera también darle una solución a esta necesidad que tenía urgente el MAC, de alguna manera cederle
al Museo de Bellas Artes, la parte poniente, como todos ustedes saben, hoy día el MAC funciona en la Quinta Normal, que es el arte, yo diría, más de la gente más joven, y el arte más consagrado, que tiene una gran colección de pintura chilena y de todas partes del mundo, el MAC que funciona detrás del Palacio de Bellas Artes, al poniente del edificio hecho por Lleguer. Entonces nace este doble propósito de, por un lado, proponer el soterramiento de la costanera, y entre la Plaza Baquedano y el Centro Cultural, lo que era la Estación Mapocho. Durante 1,2 kilómetros, en un trayecto de 1,2 kilómetros, la idea era soterrar en una primera etapa y después hasta la curva que se produce frente a las Torres de Tajamar, en una segunda etapa, de manera de primero prácticamente otorgarle un 40% más de superficie al parque, para el peatón, para la bicicleta, para distintos circuitos, duplicar la cantidad de árboles, que hoy día estamos en una situación muy compleja. Ustedes saben que todos los organismos internacionales exigen o piden que al menos las ciudades tengan lo que llaman ellos la paridad entre una persona o un árbol. Hoy día estamos bastante bajos, y a pesar de que Chile tiene 2.000 árboles por persona, no llegamos a un árbol por persona en Santiago. Entonces nos parecía que era una muy buena oportunidad como para plantear esto como una primera etapa de la caminabilidad urgente que requiere Santiago, y ojalá todas nuestras ciudades, nuestros centros, las ciudades, incluso nuestros subcentros, que es una cuestión que va a venir y que hoy día están tomando en consideración. Incluso las ciudades que ya son caminables están ampliando en una buena proporción sus centros. Y junto con eso resolver el tema del MAC. Como ustedes saben, hoy día un museo contemporáneo, los museos de la nueva generación necesitan una arquitectura que dé cabida, digamos, a una superficie muraria importante, a una situación de luz distinta a lo que es un palacio neoclásico, como el que pensó Émile Jecquer, ese gran arquitecto chileno-francés que planteó y que hizo en 1900 el edificio del Palacio de Bellas Artes. Y condiciones de depósito, como se llaman en términos museísticos, la guarda, los talleres, el mantenimiento, y la cantidad de espacio y de doble altura. Entonces se plantea un cubo soterrado con la idea de recuperar la laguna que siempre existió como quinta fachada. Hace más o menos 45 años se eliminó esta laguna, nadie sabe por qué. Algunos dicen que porque tuvo problemas de malos olores, en esa época había pocas soluciones o no se les dieron las soluciones. Entonces la idea es crear este gran cubo, un cubo de 50 por 50 metros, que tiene 5 pisos de altura, 5 pisos iluminados por sus bordes, con una estructura, con un módulo de 6 por 6 por 6, que es un módulo muy apto para un museo de arte contemporáneo, que resuelve una buena altura, una buena luz, y con la idea de recuperar lo que quiso hacer Émile Jecquer en el parque, que era recuperar esta cosa francesa. Él reconoce en su fundamento que su inspiración es el Petit Palais de París cuando hace el Museo de Bellas Artes. Por lo tanto, en esta laguna existía esta idea de reforzar esta perspectiva que marcaba esa axialidad y esa simetría del Palacio de Bellas Artes. Hoy día se recupera con esta gran pasarela que de alguna manera reconoce con un anfiteatro lo que es la cordillera, lo que es nuestra situación geográfica y la linealidad del río. A la mano derecha se ve en esa maqueta el Castillito, ¿cierto? El restaurante, y a mano derecha está muy blanco, pero después vamos a ver imágenes, se ve cómo el parque puede llegar hasta el río. Esto es un pequeño esquema del tema de la luz. Los museos, como bien sabemos, no necesitan luz en muchos de sus elementos y sí necesitan mucha luz y ventilación en otros de ellos. No me voy a alargar en esto, pero la idea es que este cubo se dilata, flota, de manera que entra la luz vertical, la luz horizontal del modernismo, la luz diagonal del gótico, y toda la luz que la arquitectura requiere y que tiene que reconocer siempre como el material probablemente más importante y gratis. Ahí se ve la idea, un poco recuperando la idea de la subterraneidad y lo que nosotros nos atrevimos a llamar hace algunos años el tema de la sexta fachada. Hoy día el recurso más escaso del mundo es el suelo, y sobre todo el suelo urbano, y sobre todo
tratándose de la pieza urbana probablemente más importante o una de las más importantes de Santiago y de Chile. Entonces la primera idea es poder conectar por un nivel subterráneo un poco la Sala Mata, que la creó o la reinventó brillantemente a nuestro juicio Nemesio Antunes en los 70, cuando fue en su primer directorio del museo, que era una bodega bastante llena de polvo que no se utilizaban y probablemente hoy día es la mejor sala del museo. Entonces hay una galería subterránea, a la manera como también lo hizo Pace, ¿cierto?, en la unión del Louvre con la Tullería, y que conecta con un sistema de tiendas, un mercado que es muy importante para ese barrio y que hoy día ha sido una de las externalidades positivas que tienen todos los museos, tanto en Tokio, en Valencia, en Nueva York, ahora en Madrid. Esto que aparece, digamos, estos mercados que permiten tener bares, restaurantes y comida fresca de distinta índole, bajo suelo pero con sol. Y la recuperación a mano derecha, como decíamos, de un anfiteatro para 500 personas para poder hacer recitales de poesía y distintas presentaciones. Más un teatro que nos parece también absolutamente necesario para Santiago, de nueva tecnología, con una caja acústica de 25 metros, con una caja, un escenario, una caja escénica de 25 metros y con un aforo, de 440 personas. Ahí se va el teatro, abajo a mano derecha, el anfiteatro que recupera un poco la idea de esta geografía que después vamos a ver que recuperando este bajar de esta cordillera que viene bajando al mar, el agua, este espejo de agua que pone en valor el Palacio de Bellas Artes, y esta axialidad que está muy bien resuelta por Jequier, y sobre todo después por la Rebeca Mate con esa gran escultura que reafirma esa axialidad. Esas son algunas maquetas de la visión desde la sexta fachada y desde la quinta fachada. Y este es un poco el parque, no sé si están pasando a la misma velocidad, ¿se ve el plano ahora? Muchas gracias. El parque que toma el soterramiento, digamos, en esta primera etapa entre la plaza, como decíamos, y la estación Mapocho, y gana y se logra asomarse al río, como originalmente se pensó el parque forestal, por este gran paisajista chileno-francés, también igual que Jequier, que era Georges Dubois. Él había estudiado en Francia y venía con todo este sentido parisien de la perspectiva que se reconoce abajo en el plano, con toda su axialidad y la simetría de ambos palacios. El tema de esta simetría, de las galerías por abajo, un sistema que no es para ahora hablarlo, pero tiene un sistema de 8 sistemas de subterráneos, de ascensores, digamos, y montacarga para poder bajar obras de gran valor. Y volviendo un poco al aspecto urbano, aquí se ve un poco cómo tiene unas 2 cajas de entrada de estacionamientos, tanto en el sector oriente como en el sector poniente, en ambos lados, de manera de ser una primera etapa de caminabilidad del centro y llegar hasta aquí con este bulevar, y que el auto no pueda seguir. Eso es una perspectiva desde el oriente. El anfiteatro, la idea de los árboles, no cae ningún árbol. Hay gente que se ha molestado con este proyecto y que escribe cosas que sin leerlo. No se pierde ningún árbol, se recupera absolutamente el espejo de agua que ahí existió y se logra duplicar la cantidad de árboles en el parque. Ahí se ve a mano izquierda el Castillito, la eliminación de la costanera y un parque con circuitos de bicicletas en ambos sentidos. El tema de la perspectiva con la escultura de Rebeca Mate atrás. Un acercamiento. Una vista hacia la cordillera, que aparece el edificio, entiendo que se llama Antel ahora, ¿no? Telefónica. La pasarela de acceso que permite este anfiteatro y esta idea de ser un museo plaza y un museo que sí tiene fachada, pero sin embargo está bajo suelo, de manera de no ocupar y de externalizar el parque positivamente. La opción por el hormigón armado, en este caso con dióxido de titanio incorporado, que permite, como ustedes saben, digamos, un descubrimiento hace muy pocos años que no solamente blanquea el hormigón,
sino que permite el mismo efecto, digamos, de los árboles, de producir oxigenación, una cuestión tan necesaria hoy día en Santiago. Pisos de galería entre 1000 y 1500 metros, que se van escalonando y superponiendo con estos elementos que se arriostran y que son las oficinas. Abajo, en el -15, aparece un completo sistema de talleres y de depósitos de guarda. Eso es un poco, Pablo, Lorena, la presentación. Si quieren, después podemos debatir o conversar sobre esto para dejarle la pasada a Gonzalo. ¿Te parece? Muchas gracias, Gonzalo Mardones Viviani. Sin duda un proyecto notable, espectacular, donde hay muchas preguntas y consultas, y las vamos a dejar para la conversación posterior. Y ahora damos la palabra a Gonzalo Mardones Falcone, quien nos va a hablar de otro proyecto ya construido y muy significativo, que es el Centro Cultural en Lo Barnechea. Así que, Gonzalo, adelante. Pablo, Lorena, Diana, me sumo a los agradecimientos que ya dio mi padre. Quería solo agregar que la relación con la Universidad del Desarrollo también se da mucho en nuestro taller, ya que hay varios arquitectos que pertenecen a esa universidad. Así que ese es otro punto importante. Bueno, y voy a hablar yo del Centro de las Tradiciones de Lo Barnechea, que es un proyecto que reúne algunas particularidades que tienen que ver con el proyecto que recién presentamos, que es el MAC. Y es un proyecto cultural también, pero este, a diferencia del otro proyecto, está metido entre medio de la población de Lo Barnechea, del pueblo de Lo Barnechea, en un lugar, en una comuna que es la comuna con más desigualdades o más contrastes sociales en Chile. Y entrar con un proyecto así en la mitad del pueblo de La Barnechea fue realmente un desafío, porque teníamos que llegar con infraestructura para 6.000 alumnos de colegios municipales y 13 agrupaciones folclóricas. El edificio se planteó en una esquina, pretendiendo ser un espacio abierto al público, una plaza pública, con fachadas abiertas por sus dos caras públicas en el fondo, y la idea es que el espacio público ingrese dentro del edificio para un poco acoger a los vecinos. Tenemos la fachada de alguna manera también es una vitrina que permite demostrar lo que pasa en su interior, toda la vida interior que tiene el edificio, y tiene esta pilarización, que es un bosque que aparentemente desordenado, que ayuda a estructurar la losa y que ingresa al interior. Ingresa al interior haciéndose cargo de los 4 pisos de altura que tiene este. Aquí en la planta podemos ver el edificio en la esquina, cómo el anfiteatro recoge el espacio público, esta plaza pública. Y en el corte es un poco lo mismo. A la derecha vemos la calle, el anfiteatro queda bajo la losa de hormigón, y luego está todo el espacio de 4 alturas. El edificio, como ven ahí, tiene 4 alturas, 2 sobre el nivel de la calle y 2 bajo esta. La idea es poder mantener un edificio que respetara la escala del barrio, y poder también ganar el subsuelo, que como decíamos en la presentación anterior, es el bien más escaso hoy día. O sea, en el fondo duplicamos la capacidad del edificio, manteniendo 4 pisos, 2 enterrados y 2 sobre el nivel. El edificio, como decía, tiene 2 caras vidriadas o caras abiertas que dan a la calle, y hacia los vecinos tiene caras que son más ciegas, que permiten entrar en la luz del sol y protegerse del sol, pero también mantener la privacidad de los vecinos inmediatos. Entonces, un edificio que se abre completamente a la calle y se niega de alguna manera a los vecinos por respetar su privacidad. El edificio estructurado completamente en hormigón armado, ese también es una constante del trabajo que hacemos en la oficina,
elegir un solo material, en este caso el hormigón armado, con un moldaje bastante simple y rústico, porque este proyecto también está hecho con bastante pocos recursos. Entonces, eso, lo que no fue una limitante, en el fondo, fue una herramienta tener que lograr un proyecto con pocos recursos que pudiera acoger todo este espacio y toda esta plaza pública. También el color blanco, se decidió pintar blanco también, pues la manera, el centro cultural es una hoja en blanco de alguna manera para la creación y para todas las artes y la cultura y las tradiciones de los barnechea. En su interior hay salas de clases, cocinas, salas de ensayo, y como decíamos, en el fondo tiene toda una vida cultural que tiene mucho que ver con las tradiciones de los barnechea. Aquí hay imágenes más del interior, donde podemos ver esta pilarización que entra desde el exterior al edificio y finalmente termina recorriendo las 4 alturas, dos subterráneas y 2 sobre. También otro tema que es una constante en la oficina es la incorporación del arte, intentar trabajar con el arte en los edificios. Ahí al fondo vamos a ver después otra imagen, pero esta que aparecen esas obras de Ángela Leibniz, que son los caballos. El caballo tiene mucho que ver la historia del caballo chileno con Barnechea, que eso no me voy a extender en eso, pero ahí está el anfiteatro desde el escenario de alguna manera. Ahí las obras de Ángela Leibniz. Y bajo el escenario tenemos la sala de ensayo, de música y de danza, que como pueden ver ahí, trabajamos también por su acústica y por todos sus beneficios con las planchas de Knauf. Y eso sería básicamente. Excelente, muchas gracias Gonzalo Mardones Falcone y Gonzalo Mardones Viviane por sus dos presentaciones muy interesantes. Ya están llegando algunas preguntas del público, las cuales voy a ir canalizando. Por favor, invito a los más de 200 espectadores que ya tenemos a participar a través del botón de preguntas y respuestas en esta conversación que ahora abrimos, y Lorena, también te invito a participar. Un tema que llama la atención de estas dos obras, y de parte importante de la obra que han hecho ustedes como oficina, es la naturaleza del encargo. Porque los arquitectos por lo general nos quejamos mucho de que hay pocos concursos públicos, de que son pocas las instituciones que se acercan a uno a pedirle, digamos, un edificio de estas características. Y tengo entendido que el caso de estos dos proyectos tiene una naturaleza muy particular, que tiene que ver con el autoencargo, cómo ustedes detectan una necesidad, levantan, por así decirlo, interés en algunos actores clave, ponen a disposición horas hombre y horas mujer enormes para levantar una idea, y finalmente ganar momentum para que esa idea se termine concretando en una obra real. No sé si me encantaría saber primero en aquel edificio que ya está terminado, que es el Centro Cultural en Barnechea, ¿cómo fue esa gestión? Además que es un edificio notable porque con muy bajo presupuesto se logra un edificio de una impronta y de una calidad espacial, de una calidad urbana, de una inserción urbana muy potente, muy adecuada, y además que ha sido muy bien recibido por la comunidad de Barnechea, que celebra las tradiciones sin caer en lo pintoresco, sino que con un lenguaje muy contemporáneo como soporte que pone en valor precisamente esas tradiciones tan importantes del pueblo de Lo Barnechea. No sé, Gonzalo Mardones Falcone, si nos cuentas un poco de cómo fue esa gestión, y después también, Gonzalo Mardones Viviani, de cómo ha sido esta sorpresa, que en tiempos en que hay tan pocas buenas noticias y poco tiempo para soñar, ustedes presentan un proyecto tan ambicioso y tan notable como el del nuevo MAC. Falcone. Sí, bueno, este proyecto
partió un poco de la idea de salir a levantar con un proyecto fondos para poder construirlo. Entonces, primero nació el proyecto, nació la idea, se detectó la necesidad antes de eso, y con el proyecto se salió a vender un poco el proyecto a posibles donantes. De alguna manera hay otros proyectos en la oficina que han surgido de la misma manera, como son la capilla Totigüe, las capillas de emergencia. O sea, es una constante del trabajo, es un poco, es más el sello de mi padre un poco, que es el que, bueno, ahí el detectar y acercarse a los participantes y a las personas adecuadas para poder ofrecer desde el proyecto hecho, en el fondo, de muchos planos, muchas horas, mucho todo. O sea, se trabaja mucho y muchas veces se fracasa. O sea, hay muchos proyectos que quedan en el camino, pero una de las principales maneras de que trabaja este taller es así, es levantando proyectos con ideas propias. Yo podría Entonces, nombrar, Gonzalo, un número bastante extenso de propuestas y proyectos que ustedes han hecho como oficina, que incluso han avanzado a nivel de concretarse como proyectos públicos, pero que no terminaron siendo ustedes los arquitectos porque en el camino sí. el Sistema Nacional de Inversión Pública, licitaciones, etcétera, termina, ¿verdad?, haciendo que aquellos que han puesto toda la transpiración y la inspiración no sean los autores finales. Me refiero al Plan Estadios para Chile, me refiero a la propuesta para remodelar el Estadio Nacional, e incluso proyectos tan significativos como el nuevo parque que se va a iniciar su construcción en Calama, donde ustedes donaron todo el anteproyecto, hicieron toda la propuesta, finalmente se incorpora en el programa de proyectos legado presidencial y finalmente se llama licitación y se lo lleva otra oficina que no necesariamente son ustedes los que lo van a construir. Hay un acto ahí de generosidad enorme, probablemente mucha frustración porque es mucho el trabajo desde la concepción hasta que las autoridades finalmente deciden iniciar y ejecutar un proyecto. Y en ese sentido yo creo que también es un llamado a los arquitectos jóvenes y a nuestros colegas a no bajar la guardia y perseverar, digamos, en el rol del arquitecto como activista, como promotor. Porque al final igual hay una satisfacción, aunque no sea lo mismo que desarrollarlo completamente ustedes. En ese sentido, ¿cómo es, Gonzalo Mardones Viviani, el tema del MAC? Y aprovecho aquí de citar una pregunta que hace Christian Hardesen para incorporar al público, en que dice: el proyecto para el MAC se evidencia bajo mi forma de ver una voluntad porque lo público y lo privado coexistan, sin que la intervención privada niegue lo público, debiendo ser este el principal objetivo de todo proyecto de arquitectura, para así las obras sean un aporte independiente de su escala para generar ciudades de mejor calidad de vida. En base a sus experiencias, ¿es muy difícil que el inversionista privado acepte ceder terreno para destinarlo a espacios públicos? Lo vinculo también, Viviani, con el proyecto de Alonso de Córdoba, donde ustedes también avanzaron mucho en un proyecto muy innovador de desarrollar una quinta fachada y que finalmente lo está desarrollando otra oficina de arquitectos, pero que es también con privados que están cediendo espacio público de calidad. Estás con el micrófono mudo, Gonzalo, así que dale. Sí. Pablo, primero, gracias por tu pregunta y gracias también por contar cosas que a lo mejor no se habían hecho nunca públicas, pero quisiera explicar y gracias también a Gonzalo que me tiró los elogios, que era yo el autor pero la verdad es que no es así porque es el taller. Y bueno, todos tenemos este fanatismo de poder salir a buscar no solamente trabajo, sino que propuestas urbanas y propuestas arquitectónicas. Y la verdad es que más que decepción, hemos fallado muchas veces, eso es verdad, en muchos proyectos, y los que tú nombraste desafortunadamente nunca se concretaron, pero la verdad es que nos permitió soñar y nos permitió también devolverle a los que hemos tenido el privilegio enorme de haber podido vivir y vivir bien de la arquitectura. Nosotros somos un taller de un compromiso absoluto con la obra construida y con el proyecto, o sea, somos realmente unos fanáticos lo pasamos muy bien, somos muy amigos y tenemos una cuestión muy
muy clara, digamos, de que apenas se produce un momento y un espacio en la oficina, viene la etapa de las propuestas, que obviamente perdemos más de las que ganamos. Y creemos mucho también en los concursos, vivimos de los concursos y vivimos de los encargos también, porque la arquitectura nos apasiona y nos encanta y estamos desde la vivienda social hasta lo que pueda pasar. Así que agradezco tu presentación de los proyectos sociales, pero vamos a seguir haciéndolo, aunque muchas veces hemos tenido una contraparte dura de algunos arquitectos que dicen que regalar no es ético porque hay otro que se queda sin la pega, pero nosotros solamente lo hacemos cuando es un proyecto que necesita levantar para cuando hay precariedad o cuando es un tema urbano de un bien común, bien público, pero nunca en competencia con algún arquitecto que pueda prestar un servicio. Eso, perdona, pero tengo que aclararlo porque muchas veces se ha dado esa mala interpretación. Respecto al comentario de Cristian, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con él, porque obviamente que nosotros necesitamos urgentemente, digamos, volver a soñar y que el mundo privado y el mundo público vuelvan a unirse. Las grandes obras de arquitectura de la historia de Chile, las grandes viviendas sociales, que llegan más o menos hasta los 70, porque después hemos sido bastante desastrosos en lo que hemos hecho. Yo creo que hoy día hay una vuelta. Nosotros estamos ahora participando, por ejemplo, con BRICS, estamos haciendo un proyecto que recupera ciudad y que van a ser proyectos muy grandes en Maipú, que van a poder tener porque ellos tienen la voluntad de hacer una vivienda buena, pero tú bien sabes, y todos los arquitectos, que hubieron 50 años de una vivienda indigna, de una vivienda que no tiene reparo arquitectónico, con muchas excepciones como las de ustedes con Aravena y bueno, la de Undurraga y tantas viviendas más. Nosotros hicimos Parque Amapola, Villa San Pablo, hay muchos proyectos que salen y que son excepcionales, pero en general lo que se estaba haciendo está mal. Yo creo que ahora hay una vuelta a poder repensar esa unidad privada o pública. No sé si esa se habría que ahondar más, pero no quiero latear sobre eso, pero estoy 100% de acuerdo con él. No, yo creo que tienes un punto clave y particularmente en estos momentos que estamos viviendo en nuestro país, la crisis de confianza que hay entre la asociación público-privada es enorme y claramente este tipo de obras donde lo privado y lo público generan espacio colectivo. Independiente de si es propiedad privada o es propiedad del Estado, es un canal para ir reconstruyendo esa confianza. Y eso creo que es súper importante. Antes de seguir con otras preguntas del público, sí, quería decirle a Lorena si quería, digamos, también participar un poco con alguna pregunta o comentario. Sí, agradecer la presentación que han hecho ambos, tremendamente interesante, y justamente gracias por también hacer ahí aplicación de productos en estas obras tan relevantes que ustedes han hecho, hacer partícipe también al público, a la gran convocatoria que hemos tenido hoy, para poder también, hay interesantes preguntas respecto al tema de los materiales y de cómo ustedes resuelven muchos temas respecto a cómo vincular la arquitectura al tipo de diseño que ustedes tienen, esta estética tan pulcra, obviamente, de los proyectos que desarrollan. Una de ellas, de Javier Lagos, indica qué métodos de eficiencia energética se contemplaron en los proyectos, y otra también que apunta más o menos a un tema similar, cómo ven el tema de la seguridad y calidad de ambiente interior para compatibilizar con la arquitectura tan limpia de sus diseños. Si quieres ahí, Gonzalo Mardones Falcón, si quieres. Sí, básicamente ambos proyectos, y generalmente tratamos de hacerlo en todos, usamos medios pasivos. O sea, somos bien malos para mucha tecnología. Tratamos, o sea, ya el hecho de usar el subsuelo, el hecho de orientar bien los edificios, creemos que no hay nada más eficiente que eso. O sea, no somos muy amigos de las innovaciones muy también los materiales, el hecho de elegir empresas que son respetuosas del medio ambiente. Yo creo que va por el lado pasivo, siempre va por ese lado. O sea, nuestros proyectos intentan ser sustentables desde ese camino. Y respecto al tema de
¿de qué era era como de la limpieza? La segunda pregunta. La pregunta La de seguridad. la seguridad y de la Seguridad. calidad del ambiente interior, que un poco tiene que ver Sí. con sí. Sí, bueno, la seguridad ha sido siempre un tema porque hemos intentado, y por ejemplo en el Centro de las Tradiciones se logró que los proyectos sean abiertos también en el centro cívico, lo han echado, por ejemplo, abiertos a la calle. Siempre intentamos que el espacio público participe del edificio y el edificio del espacio público de alguna manera. Y la gente aprende, yo creo, a respetar los edificios cuando los edificios son, no es que diga que son buenos, pero cuando son amables con ellos y cuando son respetuosos de su entorno, no debiera haber problema con eso. Sí hemos tenido casos en que hay edificios que han terminado cerrando y no es la idea, pero generalmente tratamos de hacer edificios quizás edificios que son más por temas de seguridad. Por la naturaleza del mandante quizás termina siendo más enrejado, pero siempre la solución, por mucha reja o mucho cierre que haya, va en camino va de la mano del edificio. Lo que yo veo que es notable de las obras de ustedes en general, y en particular en el caso del proyecto del MAC, es cómo se utilizan recursos arquitectónicos para evitar que se terminen poniendo rejas o barreras, digamos, que no sean parte del diseño. La idea de la quinta fachada y de este foso que rodea el volumen del museo que se construye, digamos, donde está la antigua ex laguna del parque, o cómo efectivamente se regala al espacio público este lugar cubierto con este anfiteatro en el centro de la escultura, claramente dan cuenta de que la seguridad se puede resolver con gestos arquitectónicos que finalmente agregan valor al entorno y no barreras. Y yo creo que eso es algo que es bastante recurrente en el trabajo de ustedes, y lo digo particularmente también en otro tipo de arquitecturas como las tiendas de Miele o la de Porcelanosa, que además ganó el premio Versalles a la mejor obra de arquitectura de retail en el continente hace unos años atrás, donde el diseño incorpora la seguridad sin tener que llegar a medidas de fuerza o barreras que impidan, digamos, la incorporación de este espacio colectivo que es tan valioso. Gonzalo Viviani, Mardones Viviani, perdón. Gustavo González te saluda y pregunta, asociado también al tema de la sostenibilidad, etcétera, si les ha tocado a ustedes trabajar en algún proyecto de reciclaje, en nuevos proyectos de adaptación de estructuras preexistentes o eventualmente utilizar materiales preexistentes, etcétera. O por lo general han sido más bien obras nuevas las más recientes de ustedes. Hemos hecho obra. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo otro proyecto social que está a cargo de Gonzalo, principalmente, que es el proyecto de Tacal, que de alguna manera es un reciclaje, es una institución maravillosa que pone más o menos entre 300 y 400 personas en situación de trabajo, que son personas que están con discapacidades, gente sorda, gente mudo, y que estamos haciendo un proyecto que son 2 casas en el barrio cerca de Recoleta y que se unen por arriba de la calle a través de un puente del gran Pancho Casitúa, nuestro gran escultor chileno y amigo, y ahí hay una parte de reciclaje. Y hemos hecho, bueno, la capilla Totigüe, que recuperamos el silo, que era un silo que se ocupaba, digamos, como un centro de oración y un centro de encuentro. En el pueblo de Totigüe también nos tocó, pero no es nuestro expertise, la verdad, no es lo que, y saludos también a Gustavo, no es a lo que especialmente nos dedicamos. Quería también, bueno, el gran aporte que han hecho ambos en estos proyectos, que si bien son de una escala distinta, ¿no? Una escala más de barrio, una cultura más interna de lo que es Lo Barnechea. Por otro lado, este aporte de entregar a la ciudad y de hacer justicia, digamos, con este parque entregado a Santiago, y que también tuvo su génesis previo al estallido social, cercano a esa fecha, ¿no, Gonzalo? Y ante esto también quiero enlazar una consulta de Jaime, que dicen: ¿creen que esta pandemia y estos cambios de la vida de todos han permeado y han hecho repensar sus proyectos y este nuevo habitar? Cualquiera de los dos que quiera responder. Mira, yo no sé, Gonzalo, que eres tú o yo. No, dale.
No, mira, yo pienso que la arquitectura no va a cambiar. Sin embargo, todos sabemos que las pandemias sí han hecho cambiar la ciudad y sí han hecho cambiar la arquitectura. Aquí, no sé, Barcelona, los chavos de todas sus calles, digamos, y el ensanchamiento de las calles de Cerdá en Barcelona, que fue el gran autor, fue justamente post pandemia porque necesitaba ventilarse esta ciudad. Antes ya había botado sus muros, cuando Barcelona fue absolutamente muraria, también por otra pandemia. Y lo mismo el Barón Haussmann en París, todos los ensanchamientos fueron por esta necesidad de aire. Hoy día los japoneses están pensando en, acaban de hacer un sistema de baños absolutamente de cristal transparente para que la gente sienta que lo séptico y todo es muy limpio, y en la medida que la persona entra al baño, son baños sin sexo, digamos, pueden entrar cualquiera, y en cada una de esas unidades la persona entra y el cristal se pone translúcido en vez de transparente para obtener la precisidad que se requiere. Todas esas cosas van a cambiar porque, claro, vamos a ser más escépticos, estamos más distantes, la ciudad requiere mucho más cosas, pero yo creo que los arquitectos nos permite soñar y crear muchas cosas e inventar. No está todo resuelto. Yo creo que la arquitectura nunca va a cambiar. Lo que cambia es la necesidad. Por ejemplo, a mí me pareció fantástico esto de los baños. Primero parece como de loco, pero tener unas cuestiones que en la noche son unas esculturas de luz, cuando no se ocupan, muy tarde, y tener un baño absolutamente translúcido para mostrar lo higiénico que es, me parece una cuestión maravillosa. El agua, por ejemplo, va a tener que estar. Vamos a tener que tener muchas fuentes de agua y la gente el agua tiene que tomar y no seguir consumiendo millones de botellas plásticas. Es mucho más fácil tener como antiguamente, que la ciudad tenga muchas llaves donde la gente pueda tomar agua sin llenarse bueno, y así, los programas van a cambiar, pero la arquitectura va a seguir siendo el mismo desafío. El arquitecto tiene, creo yo, Lorena, que ser una persona que está atenta, como el viejo médico, ¿cierto? Que miraba al paciente y lo estudiaba. Tiene que seguir mirando la ciudad a ver qué va a pasar. El tema, por ejemplo, del cambio del peatón por el auto es una cuestión fundamental. El auto es una gran aspiración y a nadie le van a quitar los arquitectos el auto, pero sí la ciudad tiene que tener espacios caminables y el auto tiene que llegar a cierto punto. Es lo más absurdo y tonto que hay que el auto siga entrando a partes que no puede entrar, como por ejemplo todos los centros y los subcentros, porque están todos parados y porque es el animal más egoísta que ha existido, porque tú con un motor en el transporte público mueves a mucha gente y contaminan lo mismo que contamina el motor de una persona o dos, ¿te fijas? Entonces todo eso hay que repensarlo y yo creo que estamos llamados, no solamente los arquitectos, los ingenieros, los constructores, los sociólogos, todos a repensar esta post-pandemia. Pero la arquitectura va a seguir siendo un poco, creo yo, lo mismo, con otros programas y con otras preguntas. Oye, es bien notable lo que dices tú, Gonzalo, porque además se refuerza con las recurrentes columnas que escribes tú o cartas en los diarios, donde precisamente, más allá de tu práctica profesional como arquitecto, levantas temas muy relevantes respecto a la calidad de vida, el rol de la infraestructura, el problema, digamos, de los paradigmas de la ciudad del siglo XX, con esta idea de una ciudad funcional en que está todo dividido y todo conectado, ¿verdad?, en función del automóvil y la necesidad de recuperar la ciudad para las personas. Y te lo comento porque habían varias preguntas o comentarios precisamente como de Tomás Brain que hablaban de cómo veían ustedes, digamos, ese nuevo espacio para el habitar, que un poco lo has respondido ahora. También Felipe Celedón, aparte de recordar la figura de tu padre y abuelo, también preguntaba precisamente en qué forma debería evolucionar la ciudad y la infraestructura cultural para resolver todos estos impactos que estamos viendo. Claramente tu respuesta así lo enfrenta. Y hay varias personas que están interesadas, Alejandra Ramos y otros más respecto al tema de la luz, que es un tema muy recurrente en el trabajo de ustedes y que es un sello de ustedes, que es esta idea de la quinta fachada, que también se vincula a otras preguntas que había respecto a cómo se iluminan y la habitabilidad de estos espacios subterráneos. Cuéntenos un poco cuál es esta hipótesis de la quinta fachada que ustedes tan recurrentemente, insistentemente han ido no solamente evaluando y explorando, sino que al mismo tiempo perfeccionando.
Sí. Yo me gustaría antes de eso agregar un poco el tema del auto, que estaban hablando antes, que yo creo de alguna manera que con el tema de la pandemia va a haber una vuelta atrás lamentablemente por miedo. O sea, la gente va a volver al auto, porque pareciera ser la cápsula más eficiente para no contagiarse. Pero inevitablemente tenemos que llegar a que el auto tienda a desaparecer, como dice Lerner, que dice que el auto va a ser el cigarrillo del futuro porque va a tender a desaparecer. Entonces, eso por un lado. Y respecto al tema de la luz, bueno, en la oficina, en el taller, siempre había una investigación en torno a eso. Los proyectos han ido evolucionando respecto al tratamiento de la luz, de la iluminación natural. El tema de la sexta fachada que se insiste y se vuelve a decir, que es el tema del subsuelo, es un poco no solo también por el tema de ganar más suelo habitable, que es la gran carencia, lo que decíamos antes en los dos proyectos que se presentaron, sino que también porque es posible lograr espacios ventilados y espacios iluminados mediante patios, mediante retranqueos y lograr espacios habitables y confortables para trabajar, para vivir. Y no es una limitación en el fondo. O sea, la luz es, como decía antes, el elemento más, que es gratis en el fondo, el elemento más barato y que mejor puede ser utilizado a favor o en contra de un edificio. Entonces, mucho de todos los gestos que parecen a veces tics o parecieran ser estas aletas o estas cosas que hay gente que tiende a no gustarle, son para eso, son para enmarcar pistas, son para poder ventilar y son para poder iluminar de manera precisa. Eso no sé si quieres tú agregar algo más. No, que como dice Pablo, claro, la persona que pregunta, la luz es el material, creemos, ¿cierto? Y no es una cuestión nuestra, sino que muchos grandes arquitectos, desde, no sé, hay un gran arquitecto que tiene muchos escritos sobre el elogio de la luz y qué sé yo, que Alberto Campo Baeza, uno de los españoles que yo creo que la llevan en todo el tema de la luz, que dice que el emperador Adriano fue injustamente preso porque cuando decidió abrir el Panteón arriba de Roma, que fue probablemente el primer edificio que se abre a la luz divina, a la luz vertical, a la luz del cielo, y que descubre que esta luz es 5 veces lo que es la luz horizontal, y todos los momentos arquitectónicos van teniendo una luz distinta, y yo creo que el hacer contemporáneo tiene que trabajar con esas luces, con esa luz diagonal del gótico, con la luz vertical de la divinidad, del Dios que sea, pero de esto que se abre la luz vertical, la luz horizontal del modernismo. Y en ese sentido yo pienso que el arquitecto tiene que preguntarse muchas veces antes de abrir una ventana o antes de no abrirla, qué es lo que está haciendo, qué es lo que está tratando de lograr respecto a la atmósfera del lugar, respecto a la orientación norte-sur o poniente. Y en ese sentido, la luz, por eso trabajamos, ustedes ven Gonzalo, ahí está detrás, tiene varias maquetas detrás de estudios de luz, yo también tengo algunas detrás, por eso trabajamos con muchas maquetas de cartón también, y hoy día la computación ayuda mucho en eso. La luz creemos que es el material más importante y creemos que hay que estudiarla mucho. Gracias, Gonzalo. Llevarlos ahora a otro tema, de cómo hoy tienen la operatividad entre ustedes dos, cómo funciona esta oficina. Esto nos pregunta Rodrigo Pumarino, para llevarlos a ustedes, cómo trabajan como oficina. Ustedes son una tradición de oficina de muchos arquitectos importantes. ¿Cómo abordan el diseño hoy con su equipo de trabajo y en particular trabajando en familia y dadas las condiciones especiales que tenemos todos hoy? Mira, Lorena, primeramente nosotros pre-pandemia trabajábamos, somos prácticamente 18 o 20 personas, casi todos arquitectos, hay algunos dibujantes, hay un maquetista. La mayoría, como dijo Gonzalo, se me olvidó decirlo, curiosamente la Universidad del Desarrollo, algunos que han sido profesores, por ejemplo, Manuel Fuentes, Claudio Carrasco, Francisco Valdés, que han dado charlas. Francisco ahora está en Miami, pero son todos alumnos de la universidad.
y trabajamos, mira, muy en equipo. Se parte con los primeros dibujos, el que sabe menos computación es el más viejo, que soy yo, ¿ya? Lejos. En general, algunos alumnos son más renderizadores, perdón, algunos miembros del taller, no alumnos, otros son más proyectistas, otros se hacen más cargo de la obra, otros más cargo. Somos un equipo muy interdisciplinario dentro de la arquitectura. Y hoy día, en pandemia o post-pandemia, estamos trabajando esta semana recién en el taller, muy pocos, ahora estamos los dos en el taller, y estamos volviendo a poco. Pero pensamos que esta cuestión llegó para quedarse y que va a cambiar totalmente la vida del arquitecto, y es muy probable que lo que estamos viviendo hoy día, digamos, de juntarnos, no sé, 200 personas, también nos podemos juntar en una obra 5 o 6 y no necesariamente estar movilizándonos. O sea, el cambio viene, creo yo, potente. No sé, lo mismo en la universidad, ustedes ya lo están viviendo. Acabamos de hacer un taller con Pablo hace un tiempo atrás que funcionó perfectamente vía remota, un taller internacional que dirigió la Universidad del Desarrollo, y con varios arquitectos que fuimos invitados, y aprovecho de agradecerles. Y fue la verdad un éxito tremendo trabajar en forma remota, no solamente haciendo un taller, sino que haciendo un concurso internacional o un proyecto de ideas con distintas oficinas integradas alumnos. Así que yo pienso que vamos a tener que todos repensar y vamos a necesitar probablemente menos espacios de oficina y más espacios en las casas para los que quieran, se acostumbraron a eso. Vienen cambios importantes. No sé, Gonzalo, Sí. perdón. No, dale. No, lo que pasa es que es interesante que en la medida en que ustedes van hablando y se van respondiendo muchas de las preguntas de la audiencia, que precisamente apelaban un poco al rol del arquitecto, al tema de cómo planificar mejores ciudades, cómo integrar más a la comunidad, el entorno, etc. Lamentablemente ya estamos bastante al borde del tiempo, pero no quería dejar de mencionar y agradecer a todas las personas que preguntaron. Habían varias preguntas sobre el proyecto del MAC, sobre el tema de por qué la gradería y no tal vez una superficie para eventos callejeros como en el caso del Pompidou. Otros que preguntaban si la propuesta de ampliación se basa en algunas propuestas anteriores que han habido, y el tema del agua. También otras personas que preguntan respecto al uso de bioconcretos. La verdad es que estaba muy efervescente el chat de las preguntas, y les agradezco a todas y a todos, y les pedimos disculpas por no poder incorporarlas en la totalidad que hubiésemos deseado, pero siempre es bueno quedar con espacio para seguir conversando, sobre todo en un momento en que sea algo que necesita nuestro país, es diálogo y conversación. Y así que para ir cerrando, simplemente dejarles la palabra a los dos Gonzalos respecto a alguna reflexión final, tal vez respecto al rol de nuestra disciplina, de la arquitectura, de las ciudades, en este momento crucial para la humanidad y para nuestro país, donde no solamente estamos enfrentando por primera vez todos unidos a un único enemigo, no estamos ya los rusos contra los americanos o los musulmanes contra los cristianos, aquí estamos toda la humanidad luchando contra un virus que nos ha generado una incertidumbre feroz. ¿Cómo vamos a cambiar nuestros estilos de vida? ¿Qué necesidad de rediseñar no solo nuestros espacios, sino que también nuestros hábitos, nuestra política, y más encima en un momento en que tenemos que comenzar a conversar también respecto al tipo de país que queremos a partir del plebiscito de octubre? Entonces, no sé, una reflexión del corazón, sin mayor pretensión, de nuestros dos grandes amigos, Gonzalo Mardones Viviani y Gonzalo Mardones Falcone, para ir cerrando. Dale tú, Gonzalo. Ya. No, yo creo que lo que viene es básicamente la vuelta al espacio público. O sea, la ciudad hoy día toma más protagonismo que nunca. La arquitectura tiene que hacerse cargo de eso, tiene que hacerse cargo de la ciudad. El transporte público es un tema clave, la movilidad. Y creo que para allá va la cosa. O sea, va a ser muy difícil enfocar los proyectos solo hacia adentro, en el fondo, en el habitar interior. Yo creo que hoy día el habitar se va a dar en la ciudad
va a tender la gente a juntarse más en los parques, más en las calles, más en las plazas, y menos en la vida interior en la casa. Y yo creo que por ahí tiene que ir la cosa. O sea, soy un súper que de hace rato ya de que creo que el peatón es el que nos va a salvar. O sea, de alguna manera. Ese es mi... Así que eso sería mi aporte, ¿no? Gracias, Gonzalo. Oye, agregar, Pablo, bueno, y agradecer, antes nos despediremos, y muchas gracias por la invitación, y bueno, Gonzalo en realidad es un patón de toda la vida, porque nunca ha querido tener auto, nunca usa auto, y camina desde Providencia al centro, del centro a este, va a la hora, es una cosa impresionante, así que habla con razón. Y continuar eso, no quiero ser más negativo, pero sí decir que en nuestras ciudades, ¿cierto?, se originan las mayores causas del calentamiento global que estamos viviendo. En nuestras ciudades se toman todas las decisiones, casi todas, desgraciadamente, pero la verdad, millones migran día a día buscando mejores oportunidades de vida. El crecimiento mal planificado entonces no ha llevado a una mayor movilización privada, menor movilidad pública. No creemos en el metro, que es probablemente el elemento de bien común y de justicia social más grande que se ha inventado en la ciudad contemporánea. Entonces, decir que si nosotros seguimos silentes frente a esta dramática realidad de nuestras ciudades, decir una cuestión que no es nuestra, no es mía, que obviamente todos la sabemos, pero se supone que la temperatura de nuestro planeta puede subir de aquí a 5 o 10 años 2 grados más, y eso es una cosa espantosa. Entonces, tenemos que preocuparnos por la ciudad, tenemos que despertar la voluntad política. No han habido pocos gobiernos muy prourbanos, hay que hacerlos despertar, o sea, y muy en buena, tiene que haber una unidad, y como decía Pablo, después de este estallido, tenemos que empezar a pensar en nuestra ciudad, en nuestro territorio, en Chile, con mucha unidad, y yo creo que los arquitectos podemos colaborar a lograr esa unidad, y no todos contra todos, que nos lleva a un país de caos. Y bueno, agradecerle mucho la invitación, además lo pasamos bien, estuvo muy entretenido. Bueno, Muchas agradecerle a ustedes, Gonzalo padre, Gonzalo hijo, Pablo, también muchas gracias, la Universidad del Desarrollo, muy agradecido de tener este entretenido momento, gracias por las reflexiones de cada uno, y dejarlos invitados para el segundo conversatorio, que va a ser el próximo 26 de agosto, Espacios para el Nuevo Habitar Sustentable, que va a estar invitado Alex Bram, de Más Arquitectos. Muchas gracias nuevamente a los más de 200 conectados que hemos tenido esta tarde, y un gusto haberlos tenido en este espacio. Muchas gracias a ustedes. Que estén muy bien y cuídense mucho. Gracias, Lorena, gracias. Gonzalo, y a todo Gracias. el equipo, Diana, Valentina y todos los que hicieron Un posible. abrazo, Diana, Valentina, Lorena, Pablo, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Chao.